Hola, buenos días. Bienvenidos al Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Soy Carmen Mijimoye, la vocal nacional de ortopedia y soy una de las organizadoras de este curso COVID-19, sarcopenia y otros problemas musculares, junto con la vocalía de ortopedia que tengo a mi lado a Aquilino, que es el vocal nacional. Hemos tenido problemas con el webinar y no somos capaces de poner la imagen. Sin embargo, nos comentan que sí se puede ver las presentaciones. Entonces, hemos decidido, para no retrasar más la presentación de la charla, empezar nosotros a hacer las presentaciones y esperamos que a lo largo de este webinar ya podamos arreglar las imágenes. Bueno, pues como bien os comentaba, llevamos todo un año, bueno, ya 2 años, sufriendo un COVID-19 y desde la vocalía de ortopedia hemos estado trabajando con diferentes vocalías para tratar temas relacionados con este COVID-19 y que creemos que podían ser interesantes tanto para el colectivo farmacéutico como para nuestros pacientes o nuestros usuarios de oficina de farmacia. En este caso, el tema que hemos planteado ha sido sarcopenia y otros problemas musculares. ¿Y por qué era este tema? Pues por dos puntos fundamentales. Por una parte, encontrábamos que había una gran cantidad de población que, como consecuencia del confinamiento, ha reducido su actividad y que incluso ahora tiene un poco de miedo a salir al exterior y, por tanto, su musculatura se ha deteriorado. Y, por otra parte, existe otro público de personas que han padecido el COVID-19 y, como consecuencia de la afectación de esta enfermedad, les ha afectado tanto a su musculatura como a la hora de a nivel pulmonar, reduciendo en gran medida sus actividades. Es por esto que vamos a contar con 2 personas para, por una parte, hablar de temas musculares y, por otro lado, de la alimentación que podríamos consumir para mejorar estos problemas. Voy a pasar a la palabra a Aquilino para que presente al ponente de su área y luego ya más tarde seré yo quien presente a mi ponente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bienvenidos a todos a este webinar. Como Carmen, pues pedimos disculpas por los problemas técnicos que estamos teniendo que impiden que se vean las imágenes, aunque bueno, las presentaciones se van a poder ver. Como ha dicho Carmen, soy Aquilino García Perea y soy el vocal nacional de alimentación. Ya ha explicado muy bien los motivos y los objetivos de este webinar Carmen. Poco me queda decir que desde la Vocalía Nacional de Alimentación pues hemos hecho también documentos técnicos sobre el COVID-19, infografías, vídeos, hasta presente en la Semana Farmacéutica de la Alimentación. Bueno, hemos hecho un montón de actividades para iluminar científicamente sobre esta pandemia que nos azota. Bueno, pues voy a pasar a presentar al primer ponente, Rogelio Berbel Bonillo. Su ponencia es Prevención y abordaje nutricional de la sarcopenia en el paciente COVID. Rogelio es licenciado en farmacia por la Universidad de Valencia, es grado en nutrición humana y dietética por la Universidad Isabel I, es miembro correspondiente de la Academia Española de Nutrición y Dietética, es especialista universitario en análisis clínicos, máster en dietética y dietoterapia por la Universidad Valenciana, máster en recuperación funcional en la actividad física y el deporte por la Universidad también de Valencia, máster internacional en entrenamiento personal, prevención y adaptación físico-deportiva. Bueno, pues es propietario también de una oficina de farmacia en la provincia de Alicante y, bueno, pues es el vocal de alimentación del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Alicante. Os indico también, os recuerdo que podéis poner vuestras preguntas en la explicación mientras duren las ponencias y se contestarán al final. Si alguna pregunta queda sin contestar, no os preocupéis porque se colgarán en un dossier en la página web. Así que, Rogelio, cuando quieras, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con ello. Vamos a intentar ser lo más sintéticos y lo más prácticos posible, porque es un tema que bueno, como me imagino todos sabemos, da muchísimo de sí. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos, tanto a los oyentes o los espectadores que tenemos, como a vosotros. Muchísimas gracias por contar conmigo. La verdad que es un placer y un honor enorme poder estar defendiendo un tema que es tan grande y tan complejo. Y bueno, pues lo dicho, vamos a intentar en estos 40 minutos aproximadamente dejar un poco el tema lo suficientemente claro, pero lo suficientemente abierto como para que todo aquel que quiera profundizar en él lo pueda seguir trabajando, y sobre todo para dar campo a Clara, la compañera que viene con la ponencia siguiente, para que en la medida de lo posible pues su charla todavía aporte un poquito más y sean complementarias, y el webinar quede pues lo más íntegro y lo más holístico posible, que es un poco, creo, la idea de las dos vocalías. Bueno, como yo parto del inicio y soy el primer ponente, a pesar de que yo voy a abordar fundamentalmente el aspecto del cribado nutricional y sobre todo el abordaje y prevención, como bien indica la charla, me he permitido un poco el lujo, entre comillas, de hacer una primera aproximación para que todos los espectadores entren en contexto de la mejor manera posible. De forma que vamos a hablar brevemente de lo que es el concepto de la sarcopenia, qué factores inducen su aparición, y sobre todo vamos a hacer una diferenciación entre lo que pueda ser la sarcopenia inducida por el síndrome de COVID persistente o la patología de COVID, y lo que pueda ser la sarcopenia propiamente dicha como contexto a una aparición multifactorial, bien por envejecimiento o bien por ciertas comorbilidades. Bueno, evidentemente no podemos empezar la jornada de una manera que no fuera definiendo la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Bueno, pues la sarcopenia es un concepto que es relativamente joven. Como vemos aquí, es un concepto que ya definió Rosenberg en 1989, relativamente joven, y que nos empezó hablando de sarcopenia como la pérdida involuntaria de masa muscular esquelética debido a una edad avanzada. Es decir, asociaba pérdida de masa muscular esquelética y edad avanzada. ¿Ok? Ese concepto, con el paso de los años, se ha ido redefiniendo y se le han ido añadiendo distintos ítems de complejidad, de forma que ya en 2001 queda un poco la definición que a mi juicio ya empieza a encajar lo que es el contexto sarcopénico de manera un poco más correcta, que es el término en el que se habla ya de pérdida de masa muscular y fuerza. Se sigue vinculando al envejecimiento, pero ya se habla de un contexto de masa muscular y fuerza. En este caso, Morley ya nos dice que se piensa que además la sarcopenia juega un papel importante dentro de la fragilidad y el deterioro funcional que ocurre con la vejez. Es decir, habla de un proceso pseudoprogramado, multifactorial, dependiendo de distintos pacientes, de las distintas connotaciones de cada paciente, ahora las veremos, pero en el que ya no solamente se habla de una pérdida de tejido muscular, sino de las implicaciones de dicha pérdida y otros aspectos, como ahora iremos viendo, a los que se van añadiendo. Pero creo que es importante e interesante valorar un poco pues, ese contexto en el que se van, ese contexto multifactorial, no únicamente a la pérdida o ruptura o desestructuración de lo que es la célula muscular. Bien, creo que es el primer punto con el que tenemos que empezar es cómo se produce la sarcopenia, qué factores incrementan o aceleran o motivan o generan la aparición de sarcopenia. ¿Ok? En contextos normales, es decir, en un paciente normal, con factores o sin factores de riesgo, pero ¿cuál es el cuadro, cuál es el sistema que al final hace que aparezca un proceso sarcopénico donde vemos que se disminuye la síntesis de masa muscular y que a su vez se disminuye la calidad muscular y la fuerza? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues aquí hay una serie de connotaciones, tanto ambientales como genéticas, que hacen que, bueno, es lo que precisamente lleva un proceso de individualización del proceso sarcopénico, en el que distintas personas que tienen factores ambientales muy parecidos respondan de manera diferente en un contexto muscular, o al revés. Personas con un contexto genético muy similar acaban desarrollando procesos sarcopénicos más o menos o
o directamente inexistentes. ¿Qué puede influir aquí? Bueno, pues en primer lugar, yo diría que el proceso de envejecimiento per se, por todo lo que implica, tanto a nivel hormonal como a nivel nutricional, como a nivel osteoarticular, como bien se ha comentado ahora en el inicio, pues irremisiblemente nos va a llevar a procesos pseudosarcopénicos, ¿ok? Pero además también existen otros parámetros ambientales, como pueden ser procesos proinflamatorios, procesos hormonales vinculados al envejecimiento, procesos de carencia, como estamos viendo, el estado nutricional, los aspectos de ingesta, de una correcta nutrición, o aspectos, bueno, como pueden ser procesos hipertensivos, como pueden ser síndrome metabólico, como pueda ser, bueno, pues un montón de factores que desde luego están ahí. Aquí estamos viendo esta tablita que desde luego es del año 2000, digamos que es un poco antigua, pero que resulta muy útil a la hora de ver de forma simple, pero bastante estructurada, cómo se produce el proceso sarcopénico. Y que, digamos, coincide con la evolución histórica de la definición del proceso sarcopénico. Aquí hablamos de procesos pre-COVID, es decir, y aquí hago un alto en el camino. Aunque no lo he reflejado así en lo que es la ponencia, porque digamos que no hay un consenso de terminología claro, sí que podemos diferenciar entre una sarcopenia, un proceso sarcopénico primario, en el que hablamos de un proceso vinculado al envejecimiento, como su propia definición indica, que no deja de ser patológico, pero que está vinculado a un proceso genético y ambiental propio de todo individuo, y una sarcopenia secundaria, vinculada a un proceso patológico que quizá es el contexto en el que nos vamos a centrar más, porque es el que más atañe al paciente COVID persistente. ¿Ok? Evidentemente, un paciente que ya cuenta, como vamos a ver ahora, con un proceso desarrollado de sarcopenia primaria por distintos factores, va a desarrollar un proceso mucho más agudo, lo que podríamos llamar como un proceso de sarcopenia secundaria. Pero bueno, ahora lo valoraremos. Aquí hago una pequeña diferenciación. Como bien hemos comentado también en el inicio, como bien ha comentado la compañera Carmen, hay una diferenciación entre el paciente pre-COVID que no tiene un contexto muscular saludable, no hay un histórico de afección muscular por el proceso que sea y que en principio no tiene factores de riesgo, y un proceso vinculado a pacientes con factores de riesgo, pues donde ya ha habido, como comentaba anteriormente, un proceso de deterioro primario, pues ya sea por la comorbilidad, por envejecimiento, por ambas a la vez o por distintos factores genéticos que nos lleven a ello. También puede haber otras patologías de base que lleven a un proceso sarcopénico. ¿Por qué me paro esto? Porque hay distintos procesos que pueden acelerar un poco el proceso sarcopénico, o directamente pueden quedar en lo que es un proceso de atrofia y un proceso sarcopénico secundario. En ese caso, no afecta igual la afección de COVID-19 al paciente sin riesgo que al paciente que ya tiene una serie de connotaciones celulares. Por eso hablamos de un proceso sarcopénico secundario, en este caso con el paciente joven sin factores de riesgo, donde hay una atrofia muscular y realmente no llega a haber una pérdida real del tejido muscular, o si la hay, al menos no hay una serie de connotaciones de infiltración y de deterioro sarcomérico determinado. Y a nivel histológico, en este tipo de pacientes de riesgo, sí que hay una serie de procesos característicos donde hay una infiltración de tejido graso, donde hay afección sarcomérica, donde hay infiltración y donde hay procesos mucho más agresivos para el tejido muscular. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues que hay, digamos, dos procesos, el secundario que, me repito, asociado a un proceso patológico como es el COVID, proinflamatorio, con déficits nutricionales y encamamientos agudos, que sí puede generar un déficit y una sarcopenia, y procesos que de por sí ya están inicializados de antemano. ¿Ok? Me paro y leo una definición de 2020 que creo que viene muy a colación aquí,
donde hablamos de sarcopenia como condición de insuficiencia muscular extrema, definida por una fuerza muscular reducida, con una cantidad y o calidad muscular reducidas. Es decir, ya se unifica el término y ya nos quedamos con el término por definición de reducción de tejido muscular y reducción de calidad y cantidad de fuerza. Bueno, existe una relación, por lo que hemos comentado, ¿existe realmente una relación directa entre el COVID y la sarcopenia? Pues evidentemente la hay. La hay. Lo que creo que resulta especialmente interesante e importante es diferenciar si el proceso sarcopénico se debe a factores previos, como hemos comentado, o si realmente se debe a la afección propia del COVID, a los factores proinflamatorios, y si realmente esa sarcopenia se ha desarrollado por el proceso COVID, incluso por procesos COVID persistentes. Para ese caso, vamos a utilizar un estudio del año 2019 pre-COVID, que me parece muy interesante en ese sentido para valorar un poco cuál es la prevalencia realmente de la sarcopenia y cuáles son los pacientes de mayor riesgo, donde vemos, se pone en valor, es el estudio que se llevó a cabo en 2019 de confrontación frente al de 2000, bueno, esto está equivocado, 2001, si no me equivoco, 2010, perdón, donde hablábamos de diagnóstico y prevalencia de sarcopenia en residencias mayores pre-COVID. Evidentemente no se menciona el término pre-COVID porque todavía no había aparecido el COVID. Se utilizan pacientes menores, o sea, mayores o iguales de 70 años que vivían en la residencia durante más de 3 meses y que tienen unas condiciones médicas estables. Bueno, pues este estudio, en el que se utilizan los parámetros EU-SHOP de valoración de pacientes de valoración de sarcopenia. Ahora lo veremos un poco cuál es ese procedimiento. Se concluía que el 60,1% tenía sarcopenia y que el 58,1% tenía un proceso de sarcopenia grave. Es decir, es un proceso que ya de por sí afectaba a la población mayor y a la población estática. Con lo cual, este proceso, tras un confinamiento, y aunque no haya habido un contagio de la enfermedad y todas sus connotaciones proinflamatorias, ya es evidente que está y ya es evidente que es un aspecto importantísimo del tratamiento. Casualmente coincidía el estudio de 2019 en resultado de forma muy similar al estudio de 2010. Ahora bien, si estos factores primarios ya están asociados y ya los teníamos con nosotros poblacionalmente, ¿qué es lo que ha hecho que realmente nos planteemos el incremento de la sarcopenia o por qué la sarcopenia se ha convertido un poco, digamos, en un problema mayor o mayor aún en tiempos de COVID? Bueno, pues aquí está este cuadro que lo he sacado de este estudio del COVID-19 en acute sarcopenia, que es un estudio de diciembre de 2020, cuando ya empezamos a tener ciertos estudios poblacionales acerca del COVID, ya una vez pasado el agudo, ahora lo valoraremos, donde se ve muy bien cómo ese proceso sarcopénico puede afectar bien a pacientes sanos y derivar en un proceso sarcopénico secundario, o bien afectar todavía más a pacientes sarcopénicos primarios. ¿Ok? Aquí vemos el COVID cómo afecta por 2 vías directas. La primera por el encamamiento. La segunda por la reducción del apetito y de la ingesta proteica. Eso está claro. Y por tercera, por los factores proinflamatorios. Bueno, por esas 3 vías, junto con la utilización de la ya famosa y totalmente comentada dexametasona para el tratamiento del COVID agudo, se produce una disminución de la producción de síntesis de proteínas y a su vez un incremento del proceso catabólico, con lo cual se genera una resistencia anabólica o, digamos, un contexto totalmente catabólico que hace que el proceso sarcopénico, digamos, podemos hablar de una sarcopenia secundaria como un proceso de explosión sarcopénica. Si a eso le añadimos, como hemos comentado al principio, los factores predispositivos, o sea, de riesgo, como la fragilidad, la obesidad, carencias o potenciales carencias de la famosísima vitamina D durante este proceso y pacientes mayores, pues se genera este tremendo caldo de cultivo que nos lleva a un proceso que, bueno, pues para eso estamos hoy aquí reunidos, ¿no? Para abordar todo este proceso tan sencillo, entre comillas, y tan complejísimo en el contexto.
Bueno, pasamos un poco, habiendo más o menos contextualizado el proceso de la sarcopenia, vamos a empezar a lo que atañe un poco a nuestra parcela, que es la evaluación del estado nutricional y físico del paciente para dar paso luego a lo que es el abordaje y prevención nutricional. Como tenemos una compañera que seguro ha preparado esta parte correctamente, que trabaja de forma diaria con pacientes y seguro que en ese sentido puede darnos mucha más luz, yo voy a pasar entre comillas de puntillas por este proceso de evaluación, pero sí que voy a dar 2 pinceladas precisamente para que entendamos un poco dónde están los criterios de detección de la sarcopenia y cómo en ese caso también podemos abordarlo y por qué lo vamos a abordar de determinada manera. Seguramente luego tengamos una ampliación de esta parte en la segunda charla, pero bueno, vamos a darle una pinceladita. Vuelvo a este estudio, porque en este estudio precisamente se protocolizó o se protocoliza muy bien el proceso de evaluación de la sarcopenia, o al menos se protocoliza tal y como de forma previa a la pandemia se abordaba el proceso sarcopénico, que, como insisto, es un proceso multifactorial y que es un proceso difícil de evaluar per se. Difícil de evaluar per se. Bueno, utilizando distintos protocolos, yo creo fundamental a la hora de evaluar un paciente o de detectar si realmente hay un proceso sarcopénico es establecer una anamnesis previa como en cualquier abordaje de cualquier paciente en cualquier parcela o cualquier campo sanitario. Es decir, utilizar o bien una entrevista previa diseñada y estructurada y o la ayuda de distintos pues cuestionarios que nos ayuden a detectar, sobre todo en pacientes de riesgo, vuelvo a insistir, pues posibles procesos de malnutrición que lleven pues, a carencias energéticas, carencias proteicas, de micronutrientes y que en general lleven al proceso sarcopénico. Hay infinidad de cuestionarios. De hecho, seguramente veréis que en unos estudios se utilizan unos, en otros estudios se utilizan otros, que probablemente Clara proponga unos cuestionarios, que vosotros estéis utilizando unos. Bueno, al final no hay golden estándar claro, pero sí que es verdad que tenemos 3, 4, 5 alternativas que se erigen, sobre todo el MNSFA y el GLIM, como un poco los más utilizados. Lo que sí que es importante, independientemente de eso, porque nosotros no vamos a dar unas directrices claras, sino que estamos dando pequeñas orientaciones, es que hay 3 aspectos clave, tanto en la entrevista como en los cuestionarios, que es detectar cambios involuntarios en el peso del paciente, cambios significativos en los patrones de ingesta y el impacto de la enfermedad basal del paciente. Es decir, si el paciente ha perdido mucho peso en poco tiempo y no sabemos por qué, si estamos evaluando una sarcopenia, luego puede ser uno de los factores que induzcan a ello. ¿Qué cambios significativos hay en los patrones de ingesta? Pues, oye, a lo mejor ha dejado de comer o a lo mejor está comiendo mucho. Ojo, no descartemos también la sobrealimentación y el incremento de peso por pérdida de movilidad y otros tantos aspectos. Una malnutrición no siempre va a implicar carencias, sino que a veces puede haber incrementos de tejido graso con procesos de disminución de tejido magro. Y lo que hemos comentado al principio, ¿cómo ha impactado la enfermedad en el paciente? ¿Ha habido un proceso inflamatorio agudo? ¿Se ha pasado bien? ¿Se ha pasado normal? ¿Prácticamente no ha perdido movilidad? ¿Podría haber seguido moviéndose y trabajando? ¿Cómo ha impactado? ¿Ha estado encamado? ¿Ha estado en UCI? ¿Ha estado sondado? ¿Ha estado con respirador artificial? Bueno, todo ese tipo de parámetros son importantes. Si queréis, bueno, yo os he dejado pequeñas herramientas, no voy a entrar a valorarlas porque lamentablemente no tenemos tiempo, pero bueno, por si alguien quiere profundizar, aquí os he dejado los criterios GLIM para empezar a valorar procesos o criterios de desnutrición que pueden afectar sarcopénicamente al paciente COVID o al paciente pre-COVID, que a lo mejor es un paciente confinado. Vale, eso en cuanto a la anamnesis, pero ¿qué ítems podemos utilizar nosotros? ¿Qué ítems de campo podemos utilizar? Pues volvemos un poco a lo mismo. No hay un gol estándar. Hay, digamos, varias corrientes, como el Grupo Internacional de Trabajo de Sarcopenia, el Grupo Asiático de Trabajo en Sarcopenia y el EUSOP, que al final es el Grupo de Trabajo en Sarcopenia, que, insisto, se hizo un estudio en 2010 y se ha reactualizado los parámetros en 2019. Son muy similares, pero se han cambiado un poquito los estándares, ahora los veréis.
pero sí que parece que, además yo de hecho en los estudios que he estado revisando para acumular la información, en la mayoría de ellos utiliza este protocolo. Insisto en que quizá no es lo práctico centrarnos en ese protocolo porque ni es a lo que hemos venido ni es un poco el área en el que yo voy a trabajar. Pero sí que es importante que sepamos o tengamos una pequeña pincelada. ¿Qué consiste el protocolo EUSOP 2? Por utilizar el acrónimo. Bueno, consiste en evaluar realmente la sarcopenia. Entonces, vamos a evaluar la presencia del proceso sarcopénico utilizando o viendo si la masa muscular y la fuerza están bajas y refrendando con un parámetro de rendimiento físico que nos va a permitir calibrar realmente el grado de sarcopenia. Es decir, si hemos reducido tejido graso, o sea, y tejido muscular, esquelético, y hemos reducido la fuerza, dependiendo de cómo eso afecte al nivel de rendimiento y cómo afecta a la movilidad y a la capacidad, digamos, del individuo en desarrollar tareas normales, podemos cuantificar la gravedad del proceso sarcopénico. Insisto que eso, Clara, nos va a dar mucha más luz y vamos a atender muchísimo porque seguro que lo cogemos. Pero, bueno, lo que sí que quiero o me resulta interesante es que veáis que se valora la cantidad de masa muscular, la de fuerza muscular y el rendimiento. ¿Cómo? Bueno, pues la masa muscular se mide por dos índices. En el protocolo de EUSOP, por bioimpedancia se mide la masa muscular esquelética y el índice de masa muscular esquelética. Y aquí tenéis los puntos de corte. No me voy a centrar ahora en deciros si punto más o punto menos. Roger, es que la bioimpedancia falla muchísimo. Correcto. Las bioimpedancias fallan y si no se toman correctamente las mediciones, todos los pacientes que midamos son susceptibles de generar un fallo. Por eso tenemos que minimizar al máximo los puntos o las taras de medición y sobre todo también entender que el diagnóstico de la sarcopenia es un proceso complejo. Podemos encontrar falsos procesos de sarcopenia o podemos encontrar sarcopenias encubiertas que no tengan, digamos, la presencia en dato que deberían de tener. ¿Ok? Por eso, ojo, muchos de los datos, por hacer las cosas bien de bioimpedancia, se deberían de refrendar pues muchas veces o bien con una resonancia magnética o bien con una densitometría, que son métodos mucho más validados a la hora de establecer precisamente aspectos diagnósticos. Pero bueno, nos puede dar una idea, sobre todo en un proceso evolutivo nos puede dar una idea. En segundo lugar, vamos a medir la fuerza muscular. En este caso es muy sencillo porque se puede medir con un dinamómetro de prensión manual. Creo que hoy en día muchos de nosotros nutricionistas tenemos dinamómetros en consulta y precisamente usamos este proceso para evitar pérdidas de masa muscular esquelética en patrones hipocalóricos, por ejemplo. Pero bueno, aquí tenéis unos estándares en kilos y también tenemos unos estándares en caso de que el paciente no pueda apretar. Bueno, pues se puede registrar bajo y ya nos da una indicación, ¿vale? En tercer caso, evaluación del rendimiento físico mediante el test de los 4 metros. Muy sencillo. Si el paciente anda por debajo de 8 metros por segundo, se considera, o no puede hacerlo, se consideran bajos. Bueno, pues con todo este proceso se evalúa y se establece el criterio de si el paciente tiene potencialmente un proceso sarcopénico o no. Por suerte o por desgracia, no es el farmacéutico y o el nutricionista el profesional encargado de valorar si hay un proceso o diagnosticar un proceso sarcopénico. Nosotros tenemos que, bajo mi punto de vista, nuestro campo de actuación es indiciarlo, entenderlo, interpretarlo, ponerlo en conocimiento de los profesionales adecuados, ya sea médico de atención primaria o rehabilitador o fisioterapeuta, por ejemplo, a nivel multidisciplinar, y actuar y generar los patrones nutricionales adecuados para dar soporte a esa situación. Ese creo que es el abordaje correcto y adecuado por nuestra parte. Por eso no quiero tampoco centrarme en este tema. Es decir, que puede venir perfectamente un paciente a consulta o a farmacia, nosotros estemos detectando ciertos aspectos, primero porque visualmente estamos detectando aspectos, segundo porque incluso hemos valorado pérdidas de peso o pérdidas de tejido muscular por bioimpedancia, queremos hacer una pequeña prueba para valorar prueba de fuerza y oye, tenemos capacidad y medios para indiciar y con ese indicio
Entonces, poner en conocimiento y, bueno, si vamos a hacer un abordaje nutricional, aquí viene un poco el proceso por el que yo considero que tenemos que hacer de forma general el proceso de trabajo. Bueno, en cuanto a prevención, yo, antes de entrar en lo que es el proceso de prevención y para que entendamos, Roge, como prevención, muchachos, si estamos en un proceso de quinta para sexta, espero que no, quinta para sexta ola, ¿qué quieres prevenir en un contexto en el que llevamos 2 años, entre comillas, encerrados, donde los hábitos nutricionales han cambiado, donde hemos sedentarizado muchísimo? ¿Qué quieres ya prevenir aquí, Roge? Bueno, lo que quiero entender es el concepto preventivo como concepto europeo de prevención, que siempre se utiliza mucho en la oficina de farmacia, versus el proceso agudo al que hemos estado sometidos durante un año y medio. El abordaje del COVID ha cambiado, sobre todo desde que estamos vacunados y desde que la incidencia ha sido tan grandísima que ha habido un proceso de inmunización. Y por eso he hecho este pequeño recordatorio, donde vemos que en diciembre de 2019 aparece el COVID-19, todos lo sabemos, lamentablemente, en marzo de 2020 explota, y todos nos centramos en ese miedo al síndrome agudo, al síndrome respiratorio y las neumonías asociadas, a todos estos procesos donde, por desgracia, ha fallecido tanta y tanta gente y tanta gente ha tenido secuelas. Nos vimos negros, como bien ha comentado Aquilino al principio, y tuvimos que acelerar los estamentos oficiales, tanto la SEN como los colegios, los consejos, como, en fin, un trabajo conjunto enorme para en marzo y abril poder ofrecer herramientas a los profesionales, tanto de nutrición, como en mi caso, para como otros campos, del abordaje del paciente y la prevención, como de buenamente pudiéramos, con documentos que, dicho sea de paso, a día de hoy todavía se siguen utilizando, porque son documentos de consenso excelentes, multidisciplinares, como hay pocos hoy en día. Empieza, cuando pasan estas 2 primeras olas y nos damos cuenta que, bueno, que pueden haber aspectos diferentes vinculados al COVID, más allá de la mortalidad en los procesos de UCI, vamos a darnos cuenta que empiezan a haber anomias, que empiezan a haber pérdidas del sabor, que empiezan a haber cefaleas, que empiezan a haber pérdidas de memoria, que empiezan a haber aspectos que antes no nos llamaban la atención y empiezan a aparecer la denominación del COVID persistente. Todavía hoy en día seguimos viendo nuevas síndromes, nuevas sintomatologías, nuevos aspectos vinculados al COVID, quizá un poco por la aparición de las nuevas variantes. Encontramos la vacuna en 2020, empezamos a vacunar, vuelven a haber picos máximos, pero en este caso con mezcla de variantes, vuelve a haber un incremento del porcentaje de vacunados y empieza a haber un proceso de inmunidad, y eso nos lleva a un mantenimiento de incidencias, como había en la quinta ola, enorme, pero con una reducción inmensa de la mortalidad y de la presión hospitalaria. Y eso nos lleva a donde estamos hoy en día, que es el abordaje crónico del paciente de COVID. Y uno de los problemas mayores que tenemos es la aparición de sarcopenia, como hemos dicho al principio, de un proceso de pérdida de tejido muscular, de fuerza y sobre todo de funcionalidad. Y aquí es donde está la prevención. No en prevenir el COVID, ni las consecuencias del COVID, ni la sarcopenia generada por el COVID, sino en cómo evitar que el paciente entre en un proceso COVID o cómo evitar que un proceso de encierro, de confinamiento o de pérdida de la movilidad por las circunstancias ambientales nos lleven a un empeoramiento de aspectos funcionales como la movilidad, como la fuerza y sobre todo como el desempeño de actividades diarias normales. Ese es el contexto en el que vamos a hablar de prevención. En el trabajo, el paciente de riesgo para evitar procesos sarcopénicos, tanto primarios en su caso, como secundarios producidos por el COVID. Y en este contexto hago una pequeña diferenciación que creo que puede ser interesante, porque se pasa del paciente agudo crítico al paciente crónico, donde ya ha pasado el COVID y no hay sintomatología aguda, a un paciente agudo pero que ha recuperado y había una repercusión muscular grande, insisto, vuelvo a utilizar y acuñar el término, el pseudotérmino de sarcopenia secundaria, y pacientes pues, que no están contagiados pero tienen la pandemia y el encierro y el confinamiento les ha dejado factores de riesgo, malos hábitos, tanto por exceso como por defecto, el confinamiento y el empeoramiento por ende
ya sea por culpa o no de ese confinamiento, de otras comorbilidades. Oye, que hay gente que también, independientemente del confinamiento, pues le da por hacer ciertas cosas y empeora sus comorbilidades. Y eso hace que, bueno, el proceso sarcopénico, que es un poco lo que nos tiene aquí hoy, empeore. Eso nos coloca, digamos, en dos franjas. Paciente crónico y el paciente agudo recuperado ya tienen un proceso de destrucción muscular y de pérdida de funcionalidad, de fuerza y de masa muscular, y en ese caso tenemos que abordarlos para establecer un proceso de recuperación funcional, tanto a nivel nutricional como a nivel de movimiento, ahora lo veremos. Y en segundo lugar, el paciente que no está contagiado pero tiene factores de riesgo y que queremos evitar que eso suceda. Vale, ¿qué vamos a hacer en el paciente de riesgo en el que queremos prevenir? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es valorar si realmente, como hemos visto en los estudios previos, ya es un paciente donde está habiendo un proceso sarcopénico primario y donde ya prácticamente, casi más que una prevención, tenemos que hacer un abordaje y tenemos que hacer un tratamiento agudo, o sea, agudo, más centrado en una sarcopenia real que ya existe, o si realmente el paciente, oye, tiene una funcionalidad guay, pero si seguimos sosteniendo ese proceso, probablemente acabe generando en una sarcopenia, pues insisto, por los factores de riesgo que ya hemos comentado, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es valorarlo, o hacer una pequeña valoración, o como mínimo indiciarlo. ¿Cómo? Pues con análisis, si hay datos anteriores, valorarlos, si no los hay, intentar más o menos generar un establecimiento de una secuencia, aunque sea quincenal, bueno, lo que es un proceso de valoración de un paciente, tanto a nivel de composición corporal, como de perímetros, como de pliegues en su caso, si lo consideramos necesario, y bueno, valorar. En segundo caso, establecer, y creo que todas las orientaciones de alimentación y COVID han venido dirigidas un poco en esta línea, mantener un correcto estado nutricional. Es decir, no buscar el milagro con suplementaciones o con estrategias innovadoras, sino precisamente valorar si estamos haciendo las cosas bien. ¿Se están haciendo bien? No, es que el aporte proteico no es adecuado, es que pues entonces vamos a centrarnos en hacerlas bien. Cuando todos los estándares estén cubiertos, entonces podemos plantearnos siguientes estrategias. Pero creo que lo fundamental es hacer una primera valoración y determinar si se está haciendo bien, si estamos llegando a mínimos, si se están cubriendo requerimientos y qué es lo que está sucediendo. Y en tercer lugar, cogidito de la mano con esta parte, establecer un patrón de actividad física. Evidentemente, en esto nos va a comentar Clara, pero un patrón de actividad física no necesariamente quiere decir que pongamos a pacientes de 80 años a hacer sentadillas. Cada caso requiere una individualización del proceso y ahí es un poco a donde voy. Creo que hay una parte muy importante del profesional en cada ámbito para individualizar el proceso y ver cuál es, primero, la intensidad, el volumen y la estrategia, tanto a nivel nutricional como a nivel de ejercicio que cada paciente necesita y, sobre todo, la proyección de todo eso en el tiempo para, primero, para evitar que aparezcan procesos sarcopénicos o para generar la recuperación. Vale, ¿cuáles son los estándares? Pues es curioso porque todos los que manejamos un poco la nutrición al final nos cuesta encontrar unos estándares. Al final muchas veces los estándares, hay distintos organismos internacionales que lo fijan o que tienen unos valores predeterminados. Hay una literatura, digamos, de cabecera a la que nos dirigimos. Por eso al final yo creo mucho en el proceso de individualización en el que también es importante hacer un seguimiento. Se parte de unos estándares, en este caso tenemos un poco estándares tanto de la SEN como de la ESPEN como de la ASPEN, muy similares entre sí o parecidos, pero como veis hay diferencias. Por eso yo he establecido un rango, una horquilla, unificando, extraído del estudio anteriormente hemos visto de Álvarez, de 2020, una horquilla en la que empezar a movernos. Roge, si el adecuado aporte calórico es de 25 a 30 calorías por kilo de peso, ¿tú por dónde empiezas? Bueno, pues yo haría una individualización del proceso. Si el paciente valorado que tiene un exceso de tejido graso, quizá me tiraría hacia un 25. Si el paciente evidentemente necesita un aporte calórico un poco más alto, me iría a 30. Pero es que si el paciente ha perdido el apetito, y si el paciente no tiene capacidad de deglutir, y si el paciente ni siquiera es capaz de llegar a 25. Por eso creo que es bueno manejarnos con horquillas que además nos den
campo para la texturización posterior de lo que es el patrón. Aquí tenemos un poco la tramoya del proceso, pero ese proceso luego hay que llevarlo a buen término. ¿Cómo organizamos los macros, los macronutrientes? Pues un poco igual. Se nos habla desde el 0,8 que nos llega a marcar a veces la Organización Mundial de la Salud hasta 1,5. Incluso si no hay insuficiencia renal se puede subir un poquito más, porque a veces a lo mejor el paciente no puede o no quiere, o estamos hablando de un paciente con una diabetes tipo 1, tipo 2, donde hay que hacer un control, un manejo de ciertas cantidades de carbohidratos, me he dado lípidos, entre 2 y 6 en lípidos, 0,7 y 2,5 entre 2 y 6 de carbohidratos, entre 0,7 y 2,5 de lípidos. A lo mejor estamos hablando de un paciente con una hipercolesterolemia donde necesitamos hacer una ligera modulación de cierto tipo de grasas, o a lo mejor al revés, necesitamos subir las grasas porque es un paciente donde queremos incrementar los ácidos grasos mono y poliinsaturados. Bueno, creo que el criterio del profesional a la hora de individualizar es fundamental. Y estas son las horquillas base, pero también es cierto que podemos partir de ciertos puntos, reevaluar al paciente y readaptar los patrones de ingesta para asegurarnos que se están cubriendo unos mínimos y unos estándares. Esto es en cuanto a aporte calórico y macros. Pero resulta que tenemos micronutrientes potencialmente carenciales que a lo largo de la literatura nos encontramos y que de hecho en los documentos de consenso muchos de ellos coinciden y son habituales y son un poco por decirlo los grandes éxitos, los superstars de este proceso, tanto porque suelen ser carenciales en los pacientes de riesgo, como porque los propios factores ambientales llevan a que hayan peores carencias y peores procesos de asimilación, precisamente de calcio, fósforo, magnesio y hierro, de cobre y zinc como oligoelementos, del ácido fólico y las vitaminas B, que suelen ser carentes en estos casos y que además intervienen en el proceso de la resíntesis proteica y procesos neuromusculares, y sobre todo la vitamina D. Es un tema en el que ya hablamos en la Semana Farmacéutica de la Alimentación, que seguro que todos habéis oído hablar o habéis comentado, pero que en todo caso me paro un momentito y recuerdo que no existe evidencia en la sobresuplementación con vitamina D como profilaxis. Sí que hay algunos estudios que indician, pero evidentemente no hay evidencia sólida y al final sí que existe evidencia de efectos profilácticos en dosis habituales recomendadas. Es decir, la vitamina D no debe ser carencial. Si es carencial es cuando empezamos con problemas, tanto a nivel muscular como a nivel óseo, como a nivel proinflamatorio y de desarrollo de aspectos agudos de la patología COVID, que eso no nos trae a colación hoy. ¿Dónde, Roge, de qué niveles sanguíneos debemos tener un poco para que esa vitamina D no sea nefrotóxica? Que podéis estar bastante tranquilos que en dosis normales de alimentos no va a ser nefrotóxica, pero que sí que genere ese efecto profiláctico y que además no haya problemas. Bueno, pues eso se habla de un umbral próximo al 16,5 nanogramos por mililitro y ya se está hablando de entre 20 y 30. ¿Vale? Pero es cierto que no hay un consenso claro y yo no creo que sea un aspecto en el que debamos de centrarnos hoy, sino más bien en establecer unos patrones de una correcta ingesta de alimentos con vitamina D e incluso la suplementación en caso de que sea carencial. ¿Vale? Y para eso no está de más una evaluación en pacientes de riesgo de estos parámetros, incluyendo, como sabéis que se hacen muchísimos pacientes hoy en día, el de la vitamina D. Hay algunos aspectos que incrementan la prevalencia de los pacientes a la hora de desarrollar procesos sarcopénicos primarios o secundarios que me ha parecido interesante recordar y que influyen mucho en el patrón nutricional y que a la hora de hacer esto, que es el diseño calórico base, tiene una connotación importantísima, porque evidentemente a la hora de hacer un diseño, un gasto energético total de un patrón nutricional, hay que tener en cuenta si el paciente está totalmente inmovilizado, si por lo menos se maneja o tiene capacidad de pseudodeambular, o realmente anda bien, o si pasea por el pasillo de casa, o si tiene unas pesitas y trabaja alguna cosita, aunque sean unos cartones de leche. Evidentemente ese diseño calórico influye. ¿Qué otras comorbilidades hay? Como ya he comentado, si es un paciente diabético, si hay un síndrome
metabólicos, si es un paciente obeso, si hay una obesidad, si hay factores proinflamatorios, si es un paciente con enfermedades autoinmunes. Bueno, hay muchas comorbilidades que influyen aquí. Si es un paciente que se encuentra bien pero pasa la semana solo y no tiene acceso a alimentación y no puede salir, si no puede masticar, sabéis que, bueno, esto probablemente Clara nos dé un poco de luz, pero hay carencias y uno de los primeros músculos que se ven afectados en procesos sarcopénicos son precisamente los músculos encargados de la masticación. Todo el proceso y el círculo vicioso que afecta a la pérdida del apetito y cómo eso hace que cada vez se coma menos y cómo eso hace que cada vez vaya creciendo más el proceso de pérdida de tejido muscular y de pérdida de funcionalidad. Procesos patológicos digestivos que sabéis que en pacientes de riesgo aparecen, pues ya sean por síndrome de colon irritable, procesos de mala absorción, diarreas, estreñimientos, bueno, todo lo que eso implica, interacciones de medicamentos, como muy bien, pero no absorbo bien, tendencias al abandono, al olvido, pérdida de hábitos, las caídas, las lesiones o directamente, como no me quiero caer, no me muevo. Todo eso afecta al diseño de un patrón nutricional en términos de prevención. Y ojo, hablamos de prevención, ¿vale? Es decir, si queremos evitar que el paciente desarrolle un proceso sarcopénico ya, digamos, de mayor índole. Vale, pero ¿qué pasa si el paciente Roge sale ya de un proceso hospitalario, donde es evidente, donde ya está, digamos, bien diagnosticado, donde ya se ha trabajado por un equipo de profesionales, intensivistas, rehabilitadores, fisios y donde ya viene con un diagnóstico claro y, bueno, pues no difiere mucho en el sentido de que tampoco tenemos grandes herramientas, como he dicho antes, milagrosas para poder hacer ese abordaje. Al final hay que evaluar el nivel de afectación del paciente y con qué herramientas vamos a jugar. Es decir, no es lo mismo trabajar con un paciente encamado que con un paciente que tiene cierta movilidad. Bueno, ese diseño calórico ya nos puede generar un up a la hora de trabajar con ciertas texturas, ciertas densidades calóricas y seguramente ya nos permita que los procesos y los avances sean mayores. Idem, si el paciente no tiene capacidad de masticar, de deglutir, vamos a tener que trabajar o vamos a tener que incrementar o generar densidades calóricas muy altas para que lo poquito que pueda utilizar genere un contexto nutricional adecuado para un mínimo proceso anabólico. Insisto en el establecimiento de un patrón nutricional correcto, que ahora lo vamos a ver. Valoración de suplementación con HMB. Creo que esta es un poco donde más de uno quizá ahora se esté echando un poco las manos a la cabeza. Hablo de valoración. Creo que es una de las controversias que hay ahora mismo en procesos sarcopénicos en pacientes de riesgo, tanto post-COVID como ancianos. Si realmente el HMB, que como sabéis es un metabolito de la leucina y al final es un aporte de fuente proteica, ¿qué impacto tiene dentro de los procesos sarcopénicos? ¿Qué impacto tiene dentro de los procesos anabólicos? ¿Qué impacto tiene dentro de pacientes mayores? ¿Cómo puede revertir la tendencia a la destrucción muscular? Bueno, hay mucha literatura, muchísima, la verdad que es un tema da para otra charla, pero yo siempre digo que estos casos, la individualización es importantísima. Vuelvo a hacer hincapié, en este caso, en la valoración del proceso. Es decir, dependiendo de cómo viene y cómo va respondiendo a los ítems con los que vamos a trabajar, cómo voy a seguir proyectando el proceso y cómo voy a seguir trabajando con él. ¿Vale? Eso es importantísimo. Quizá en una primera fase estamos trabajando muy bien, pero si no somos capaces de leer los signos y la evolución del paciente, pues bueno, quizá nos quedemos un poco estancados y quizás el proceso se quede a medias. ¿Cuál es la estrategia de abordaje? Bueno, pues tampoco hay mucho consenso, porque no hay mucha literatura, pero bueno, en general, mantener un patrón normo ligeramente hipercalórico, que el paciente lo tolera y lo mantiene para generar contextos ligeramente anabólicos, sin generar incrementos de tejido graso o no activar la lipogénesis, mantenimiento de patrones de ingesta proteica ligeramente por encima del 0,8. Digo ligeramente porque muchos pacientes no van a dar cabida a que haya mucho más, pero como mínimo nos aseguremos ese 0,8 por kilo día. En un paciente de 80 kilos pueden ser 60, 70, 80 gramos de proteína, eso es medianamente alcanzable. Evaluación progresiva
pues con los ítems, por ejemplo, de un protocolo o con la ayuda de un profesional, un fisioterapeuta, un recuperador, un rehabilitador, el paciente, el profesional sanitario adecuado en este caso, para poder adaptar progresivamente el diseño y sobre todo, y aquí lo dejo un poco casi como conclusión, individualización, seguimiento y readaptación continua del diseño. El paciente va a responder o no va a responder, pero si responde hay que saber leer si está y saber interpretar si está respondiendo y readaptar, lo digo por enésima vez, el proceso. ¿Qué pasa con la suplementación con HMB? Bueno, pues aquí he dejado un poco mi reflexión. No voy a entrar mucho en materia porque no vamos, ya se nos ha agotado el tiempo, pero bueno, al final la realidad es un poco lo que he comentado antes. ¿Puede funcionar? Bueno, se han cubierto todos los otros aspectos, el paciente está evolucionando, perdemos algo, bueno, pues la evidencia cada vez es mayor, pero es verdad que las revisiones y las, bueno, los poquitos metaanálisis que hay al respecto tampoco nos dejan ahí entrever gran impacto. Pero sí que es verdad que cada vez va habiendo más ensayos clínicos, cada vez va habiendo más cositas, más indicios de que esto funciona, y yo lo valoraría en un contexto individualizado, probablemente con determinados pacientes, porque probablemente sume, ¿vale? No voy a entrar en mecanismos celulares, pero probablemente sea un aspecto a tener en cuenta, sobre todo, más que ahora, de cara a un futuro. Y bueno, como conclusiones generales, pues lo dejo un poquito el resumen de lo que hemos comentado, que la sarcopenia es un proceso evitable y prevenible en algunos casos, sobre todo sarcopenias secundarias, o como mínimo minimizable, más que evitable, minimizable, quizá aquí este término yo lo cambiaría, me corregiría a mí mismo. El grado de sarcopenia que precede al desarrollo de la enfermedad, pues es determinante en el grado de aceptación de cada paciente. Es importantísimo mantener unos hábitos base que eviten la aparición de procesos sarcopénicos primarios y secundarios. Y pues eso, que el movimiento, que todo esto sin un patrón de movimiento adecuado, prescrito y bien generado por el profesional adecuado, es que son, vamos, irremisiblemente tienen que andar juntos, y que, bueno, para lo que es un proceso de suplementación, como ya comentamos en la semana farmacéutica de la alimentación, lamentablemente no tenemos evidencias sobre suplementación a la hora de que podamos utilizar armas de fuego para mejorar o para generar ergogenia en estos aspectos. Así que, bueno, yo os invito siempre a que mantengamos una alimentación saludable, a que en la medida de lo posible cada uno generemos una movilidad adecuada, un buen patrón de movimiento y, bueno, pues como ahora parece que el escenario es el adecuado, vayamos saliendo un poco de la nube negra que teníamos encima. Y bueno, pues esto es todo por mi parte. Agradeceros vuestra atención y bueno, pues quedamos atentos a Clara y a las preguntas que podáis necesitar hacerme. Pues muchísimas gracias, Roger, por tus palabras. Muy interesante tu intervención. Y ahora vamos a pasar la palabra a Clara Bergué, que es graduada en fisioterapia, máster en readaptación a la actividad física y del deporte, es doctoranda en ciencias de la salud, es creadora y directora del proyecto divulgativo Plan B de fisioterapia, es docente universitaria y fisioterapeuta clínica. De hecho, yo la verdad es que tengo a Clara que agradecerle mucho. Gracias a los vídeos, si tenéis oportunidad, yo os invitaría a que la siguierais por Twitter, porque la verdad es que en la época que me tocó a mí el confinamiento, gracias a sus vídeos, la vida se me hizo un poquitín más divertida y no me quedé muy anquilosada, y al menos pude hacer unos cuantos ejercicios que parecía que no, pero permitía que te dieran la vida. Va a darnos una charla clara sobre la actividad física y el ejercicio en tiempos de COVID. Y ya sin más, bueno, seguimos con el mismo problema, disculpar con el problema de
de visión, solamente vamos a poder ver las presentaciones, pero bueno, la gran suerte que vais a tener vosotros es que seguramente en algún momento dado tendréis la oportunidad de ver la cara de Clara, no así como la cara de Aquilino y la mía, que vamos a seguir en el anonimato. Muchísimas gracias. Bueno, ¿me escucháis bien, Carmen? Muchas gracias por presentarme. Sí, fenomenal, Clara. Muy bien, pues antes de empezar, bueno, agradeceros a la organización, en especial a ti, haberme invitado a participar en este webinar junto con Roge. Y bueno, como ha dicho, yo soy fisioterapeuta y os voy a hablar un poco de actividad física y ejercicio en estos tiempos de pandemia, ¿sí? Hablaremos también un poco de sarcopenia, pero como ya lo ha explicado el compañero, pues yo me voy a centrar mucho más en las cosas más prácticas y creo que pueden ser nociones básicas que os pueden ayudar también a dirigir un poco a los pacientes cuando os vienen a veces a preguntar cosas que igual no son tan de vuestro campo, pero que es importante que como profesionales de la salud, ¿no?, tengamos pues respuesta, ¿no?, a estas dudas de los pacientes. Entonces, para poner un poquito en contexto mi presentación, os enseño esta infografía, que es de un estudio que ya se publicó en 2020, cuando estábamos en el confinamiento estricto, y nos advertía un poco de todo lo que ya ha explicado Roge, ¿no?, que al final pues este confinamiento estricto para evitar el contagio pues iba a hacer que reduciéramos mucho la actividad física diaria y a consecuencia pues esto tendría efectos negativos para la salud, uno de ellos la sarcopenia, la acumulación también de masa grasa, ¿no?, y a largo plazo pues probablemente pues mayor prevalencia de enfermedades crónicas. Por desgracia también, como hemos visto, hubo gente, ¿no?, pues que tuvo que estar hospitalizada y en estado pues crítico severo, y a día de hoy todavía pues pueden tener secuelas, ¿no?, de haber sufrido esta enfermedad. Y os enseño esta imagen porque creo que es como muy visual, ¿no?, un poco lo que hemos explicado, o lo que ha explicado Roge de sarcopenia, pues como esta persona que con un porcentaje de masa muscular muy alto, pues tras 7 días intubado, 6 semanas, perdón, intubado, pues tuvo, ¿no?, este deterioro físico y que visualmente se ve mucho en su masa muscular, pero que probablemente ha tenido cambios, pues eso, en todo el organismo, ¿no? Y bueno, esos efectos quizá hubieran sido peores si no hubiera estado pues, en el estado físico en el que ingresó. Como sabéis, pues la COVID no solo afecta al sistema respiratorio, sino que se están encontrando pues, secuelas en todos los aparatos del cuerpo, ¿no? Y nosotros hoy vamos a hablar más del sistema musculoesquelético, pero sabemos pues, bueno, que hay otras secuelas y que hay profesionales sanitarios pues, que en cada situación pues, atienden del mejor modo que sabemos, porque hay muchas cosas que se van todavía investigando. Quiero que veáis el músculo como un órgano más, no solo un aparato contráctil, ya que el músculo es importante no solamente pues eso, para mover cosas, ¿no?, sino que regula en general todos los sistemas pues, del cuerpo humano para un buen funcionamiento. Por eso es tan importante, ¿no?, tener ciertos niveles de masa muscular. Vamos a ver más adelante pues un poco las opciones que podríamos tener así más prácticas pues en estas 4 situaciones, ¿sí? Pero antes pues yo quería dar las pinceladas que da la OMS, ¿no?, acerca de las directrices sobre actividad física y hábitos sedentarios, porque no está de más recordarlo y así luego entendemos un poco cuáles son los objetivos que debemos conseguir con los pacientes. Antes de explicarlo, pues también diferenciar lo que es actividad física de ejercicio, porque muchas veces lo ponemos todo en el mismo saco y no es así, ¿no? La actividad física se considera todos los movimientos que provocamos, ¿no?, con el sistema musculoesquelético y que exigen un gasto de energía. Entonces, hacer actividades domésticas también es actividad física, actividades laborales, pues también, ¿no? Cuando nos vamos también pues, al parque a jugar, pues también estamos haciendo actividad física. Entonces, el ejercicio, que podría ser dentro de estas actividades de ocio, sería una subcategoría y ya es cuando lo hacemos de forma planificada, estructurada, buscando pues, un objetivo de mejora de
de una aptitud física, ¿no? Sea la flexibilidad, sea la fuerza, sí, pero ya pues con un objetivo específico. Y cuando hablamos de ejercicio terapéutico, pues también pues es cuando lo utilizamos, este ejercicio, para remediar o prevenir pues alteraciones funcionales, enfermedades, ¿no? En general, pues optimizar el funcionamiento del cuerpo. Aquí tenemos las recomendaciones, que seguro que las conocéis, ¿no? De 150 a 300 minutos de actividad física moderada o bien entre 75 y 150 minutos de actividad física de intensidad vigorosa, ¿vale? Luego veremos a qué se refiere ese, ¿vale? Moderada es de 3 a 6 METs y vigorosa serían más de 6 METs. Además nos dicen que tenemos que limitar o sustituir el comportamiento sedentario, el tiempo que estamos inactivos, ¿sí? Y esto es igual en personas mayores y también en afectaciones crónicas. Por lo tanto, estos mínimos es como lo que tendría que hacer todo el mundo, ya no solo para prevenir en temas de la COVID, sino para prevenir pues, enfermedades crónicas, ¿no? No transmisibles, pues en general, ¿no? Para ponerlo un poco más claro y poder dar ejemplos incluso a los pacientes, que es lo que yo creo que es útil, pues una actividad moderada sería pues estas que tenéis aquí en el recuadro, ¿no? Ir en bicicleta, caminar a 4,8 kilómetros por hora. Bueno, aquí veis un poco, ¿no? Los valores, y de tablas de estas hay muchas en internet. Entonces, ¿qué nos diría la OMS? Que cada semana deberíamos hacer de 2 horas y media a 5 de actividad física moderada. Esto se podría traducir en pues, que haya 2 días a la semana que vaya desplazándome en bicicleta o caminando pues, a mi lugar de trabajo, por ejemplo. Que hagamos un día pues, una actividad de jardinería o de bricolaje, o que hagamos todas las tareas de la casa, ¿vale? Y que dediquemos un rato a estar activos en casa. Y, por ejemplo, una excursión el fin de semana. No hace falta que sea muy larga y ni que tenga cuestas, ¿vale? Simplemente un paseo, pero que pues la planifiquemos incluso pues, para hacer en familia. Entonces, si escogiéramos la actividad vigorosa, vemos que la dedicación es menor a la semana porque la intensidad es más alta, ¿vale? De 1 hora y 20 a 2 horas y media. Por ejemplo, pues una persona que le gustase hacer ejercicio, pues podría optar por correr 30 minutos 2 veces a la semana y hacer un entrenamiento de fuerza, ¿no? Y con esto ya estaría, digamos, cumpliendo estos mínimos que pedimos, ¿no? para evitar pues, deterioro físico. Si os enseño este ejemplo, el de Mike, ¿vale? Aquí es como un día, teníamos que ver quizá toda la semana, pero creéis que estaría pues, cumpliendo, ¿no? Estas recomendaciones, porque está aquí haciendo una práctica pues, que puede ser incluso vigorosa, pero fijaos que el resto del día pues, está en gris, ¿no? Que sería pues, en modo de conducta sedentaria. Mike sería sedentario, aunque físicamente activo, ¿vale? Entonces, ahí también hay riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, sobre todo, ¿vale? Entonces, esta conducta sedentaria, ¿no? Que yo le llamo los estados de modo avión, también tienen que evitarse, ¿no? Porque además, cuando estamos en modo avión, normalmente comemos, porque nos lo permite estar sentados viendo la tele, o ahora como en este webinar, no viendo el webinar, nos permite tener algo para comer al lado y ir picoteando. A mí me costaría más porque estoy hablando, pero a vosotros igual, si estáis escuchando solamente, pues podríais estar comiendo, ¿no? Entonces os recomiendo que si lo estáis haciendo, pues igual lo dejéis un momento y os mováis un poquito, luego os daré algunos ejemplos de movimiento, pero que evitemos, ¿no? O incluso si estáis viendo un webinar, podríais estar caminando, ¿sí? Sigo, que me enrollo. Entonces, está la otra posibilidad de ser inactivo físicamente, pero no ser sedentario. Y si sí es inactivo físicamente, o sea, si no se cumple con estos mínimos que hemos dicho, pues es muy importante no ser sedentario, ¿vale? Es extremadamente importante evitar el tiempo inactivo, el tiempo modo avión. Aunque sea solo, pues que cada vez, por ejemplo, si alguien que teletrabaja, ¿no? Pues cada vez que tiene una llamada, que al menos se levante y camine mientras responda la llamada. O pues cada vez que recibe un email, pues que se levante. O sea, esas son cosas
que tenemos que obligarnos dada la situación, ¿sí? Porque cuando estuvimos en casa confinados, pues era un poco una obligación el moverse más, ¿no? Pero teníamos que hacerlo de algún modo, con algunas ideas, con algunos truquillos que nos hicieran, pues eso, levantarnos de la silla o del sofá. Lo ideal pues sería esto, ¿no? El hecho de estar activo con estos mínimos que hemos dicho y además romper las conductas sedentarias, ¿vale? Esto será también importante, veremos después, para recuperar a pacientes. Hay a disposición, ¿no?, muchos tipos de relojes de actividad, incluso aplicaciones en el móvil que nos pueden ayudar, a los pacientes les puede ayudar tener algún dispositivo de estos que no es muy caro, que le diga un poco si está cumpliendo con estos mínimos. E incluso, bueno, hay aplicaciones que las han realizado universidades, ¿no?, para que las personas más mayores que igual no utilizan tanto estos dispositivos, pues simplemente lo lleven en el teléfono móvil y así pues el farmacéutico, el fisioterapeuta o quien les haga el seguimiento, pues que pueda ver si está cumpliendo con estos mínimos, ¿sí? Pero ya os digo que ahora hay muchas cosas al alcance, baratas y fáciles de utilizar. Entonces, no me voy a extender yo en sarcopenia, porque además lo ha explicado muy bien Roge, pero un poco resumiendo lo que ha dicho, ¿no?, de que puede haber varios motivos, ¿no?, de tener esta sarcopenia y en el contexto actual, pues es que se pueden dar todos a la vez, ¿no? Y es ahí donde puede haber más problema o puede haber casos pues, que hayan sido más impactantes, ¿no?, de personas que han hecho cambios, ¿no?, muy, bueno, como el que hemos visto en la imagen, y además pues gente que simplemente con el confinamiento ha hecho cambios en el estado físico muy relevantes. En cuanto a la evaluación, tampoco yo voy a explicaros mucho porque prefiero dedicar algo de tiempo a explicar más las opciones que tenemos, pero este cuestionario, que es como muy sencillo, ¿vale? Y si sobre 10 puntos, pues si nos da un valor superior, perdón, o igual a 4, pues ya deberíamos igual derivarlo para una valoración más específica, donde se tengan en cuenta, pues, por ejemplo, la fuerza prensil, la capacidad de sentarse y levantarse haciendo algún test específico, ¿vale? Pero con este cuestionario, que incluso se puede hacer un Google Forms y realizar a los pacientes, pues muy sencillo, ya podemos sacar información, ¿sí? En cuanto luego a la recuperación de la funcionalidad, evidentemente vamos a tener que ver todas las capacidades físicas, pero igual le vamos a dar un poco más de atención al trabajo de fuerza, aunque sea en pacientes que incluso empiezan encamados. Por ahora os explicaré un poco cómo se hace y valores que se tienen que tener en cuenta. Hay diferentes tipos de fibras musculares y las que más contribuyen en el tamaño del músculo son las fibras tipo 2. Para reclutar estas fibras es necesario hacer ejercicio con cargas elevadas. Y es por eso, ¿no?, que la prescripción de la fuerza va a ser una cosa casi primordial, ¿no?, en el tratamiento de esta disfunción. Aquí os enseño como un ejemplo como muy básico, ¿vale? Que sería para inexpertos en fase inicial, de 1 a 3 series de los ejercicios que se eligieran, que no serían más de 3, de 4, de 12 a 15 repeticiones con una intensidad de un 65% sobre su máximo, donde va a hacer un descanso completo y se le va a pautar un mínimo de 2 veces a la semana no consecutivos, ¿vale? Los ejercicios, como he dicho, pues dependiendo mucho de quién tenemos delante, pues van a ser de una forma u otra. Pero sí que vamos a intentar siempre ir a lo más funcional, sobre todo en gente mayor. ¿Sí? Porque al final lo que necesitamos es que esta persona en su día a día pues esté más cómoda, ¿vale? Las formas de progresión pues también serán en relación a qué tipo de paciente tenemos delante, pero bueno, las dejo un poco aquí como anecdóticas, ¿sí? Entonces, dependiendo del objetivo, esta prescripción es diferente, ¿vale? No es lo mismo que yo te mande un ejercicio donde tienes que familiarizarte con un gesto que un ejercicio para mejorar la movilidad articular, que como os he dicho, pues un ejercicio de fuerza.
¿sí? Y esto veis que las repeticiones es diferente, pero también lo que es el porcentaje de la intensidad y aquí la percepción subjetiva de esfuerzo, que es un valor que se puede prescribir bastante fácil, ¿vale? Y creo que es interesante que lo tengáis en cuenta. La carga externa y la carga interna pues no es la misma. Es decir, si yo os pongo un ejemplo que es levantar, la carga externa sería levantar 8 kilos 6 veces, ¿vale? Tanto para María, para Manuel, yo estoy poniendo la misma carga y las mismas repeticiones, pero para María esta carga externa supone una percepción de esfuerzo de un 3/10, por lo tanto su carga interna es muy baja. Y en cambio, para Manuel es un 10/10, o sea, es su máximo, ¿no? Entonces, este valor es importante tener en cuenta para prescribir el trabajo de fuerza. No es lo mismo, pues hacéis 6 repeticiones cuando las máximas que puedo hacer son 6, como si puedo hacer 6 repeticiones pudiendo hacer 20, ¿vale? Entonces, esto pues serán valores que se dan cuando se hace una prescripción de ejercicio de fuerza. Teniendo en cuenta estas escalas, ¿no?, de intensidad o grado de esfuerzo percibido, pues le podríamos estar diciendo a un paciente que hiciera el ejercicio un mínimo, ¿no?, si hemos dicho que era el 65%, pues con una percepción de 6, ¿no?, de esfuerzo sobre 10, de 6/10. Y hay otro método que también es interesante, que es, por ejemplo, decirle al paciente que haga 10 repeticiones teniendo la sensación de que pueda hacer 15, ¿vale? O sea, utilizando la RIR, que es las repeticiones en reserva. Entonces, aquí tenéis un poco la equivalencia. Si yo le estoy pautando esto al paciente, pues estoy pidiéndole un porcentaje de intensidad también de 6, ¿sí? Entonces, pues bueno, es una manera interesante de explicarlo, porque bueno, también en prescripciones para casa, pues es muy importante que el paciente tenga claro lo que tiene que sentir, cómo lo tiene que sentir y que no tenga dudas, ¿sí? Que sepa autogestionar todo eso. Muy bien, voy a pasar ahora a explicar un poco de estas 4 posibilidades que teníamos, ¿vale? Pues opciones que hay que tener en cuenta y cuáles son estos mínimos de ejercicio o cómo vamos a prescribir ejercicio. En el primero, que es en el confinamiento domiciliario, por suerte, pues todas esas personas que ya tienen la pauta de vacunación completa, pues no están teniendo que hacer este confinamiento, ¿no? Entonces, eso es una ventaja, pero es verdad que porque no sabemos un poco cómo vamos a estar este invierno, ¿no? Y también pues que a veces veremos que el confinamiento domiciliario va a ser también para personas asintomáticas y luego ya no voy a volver a repetirlo, pero ya lo explico de entrada, pues teniendo en cuenta que si tenemos que hacer un confinamiento domiciliario, cuáles son las opciones que tenemos. Aquí esta infografía también muy gráfica, ¿no?, que también se hizo en 2020, un estudio que pautaba un poco de qué manera teníamos que trabajar, ¿no?, estando confinados, o cuáles eran los mínimos, ¿no?, son niños, adultos e incluso infantes, ¿sí? Y al final no se diferencia mucho de las pautas que os he dado antes, ¿vale? Pero lo que sí que hace es pues poner un poco más de ejemplos, ¿no?, en cuanto a que distribuye esta actividad que hacemos en trabajo de equilibrio y flexibilidad, que eso se podría juntar en una misma sesión, ¿no?, pudiendo hacer pues algo tipo movilidad articular, yoga o alguna cosa así, que seguro que en confinamiento lo probasteis. La actividad de resistencia cardiovascular, que veremos que la propone hacer actividad intensa y también la actividad de fuerza, ¿vale? Ahora os explicaré esto de los snacks porque es muy interesante y que al final nos están aconsejando hacer 10 minutos repartidos en todo el día, ¿vale?, de snacks de actividad física intensa, ¿vale? Y creo que es una buena manera de hacerlo y de romper la conducta sedentaria, que es otra de las recomendaciones que se da. Evidentemente el dormir y reducir la exposición a las pantallas porque es que ahora estamos más expuestos que nunca. Entonces, aquí os he dejado, bueno,
veréis que la presentación a partir de ahora tiene algunos códigos QR que son pues resúmenes o cosas que creo que pueden ampliar la información. Entonces, como esto lo tendréis expuesto, pues podéis siempre acceder a los links, que también los puedo pasar. Estos compañeros de fisiociencia son investigadores y clínicos, fisioterapeutas, que hacen un poco resúmenes de la literatura científica y los hacen de forma muy gráfica. Y bueno, al final os he puesto esta imagen porque es un poco el resumen, pero está muy bien explicado y trabajamos juntos en uno de los vídeos, entonces, pues bueno, es interesante cómo lo explican y las recomendaciones que se dan. Como hemos dicho, una de las cosas más importantes, incluso antes que cumplir con la actividad física recomendable, es romper la conducta sedentaria, ¿vale? Y lo tenemos que hacer también en casa. Y como os he dicho, trabajando con los compañeros de fisiociencia, pues lo que hicimos fue... Perdón. Bajo un poquito el volumen, que no sé si se escucha o no, ¿vale? Fue pues, a proponer una serie de ejercicios, ahora no funciona, una serie de ejercicios que pudiera hacer los pacientes en casa, ¿no? Aquí está la cámara rápida, luego hicimos un montón de vídeos, ¿no? que daban ejemplos de prácticas en casa, ¿no? Porque podemos hacer muchas cosas. La cuestión es decir, oye, es que no es que tenga que apetecerme hacerlo, sino que es una obligación, es por salud, ¿vale? Entonces, bueno, veis aquí a cámara rápida porque era como un poco de resumen, pero el hecho de romper la conducta sedentaria es al final hacer una actividad en casa que pueda ser regar las plantas, fregar los platos, ¿vale? Planifícate el día para romper los momentos en que estamos demasiado rato quietos, ¿sí? Bueno, lo voy a pasar, que sale aquí 2 o 3 veces mi perro. Aquí os voy a explicar ahora, que viene un poco en relación a lo que hemos visto ahora, que son, además de romper la conducta sedentaria, aprovechar para hacer actividad física ocasional de alta intensidad. Entonces, lo que tenemos es que elegir varios momentos al día, ¿vale?, en que yo pueda acelerar mi respiración, acelerar mis pulsaciones. Entonces, cuando nosotros, pues, por ejemplo, no estamos confinados, pues podemos tener simplemente la opción de subir unas escaleras o coger el ascensor, ¿no? Pues ahí ya estamos haciendo un snack de actividad física entre horas. Subo las escaleras un poco rápido, se me acelera la respiración, se me acelera la frecuencia cardíaca. Depende evidentemente del nivel en el que estéis, y depende de la persona, pero verdad que pues cuando hacemos este cambio, ¿no?, vamos a notar cosas diferentes en nuestro cuerpo, entonces pues eso es que lo estamos haciendo bien, ¿vale? Igual para una persona que está en muy baja condición física, pues tendremos que pautar algo pues mucho más fácil, ¿vale? Pero también va a suponer pues un cambio en el modo avión que hablábamos, ¿vale? Si estáis sin ninguna patología de base, pues es una recomendación interesante. Y ideas de hacer ejercicios, de snacks, de actividad física, pues es ahora mismo, pues simplemente me levanto, me estoy levantando yo, no me veis, pero me estoy levantando. Y sentarme, levantarme, 2 o 3 veces. Oye, pues mira, muevo un poquito los brazos, hago círculos, incluso puedo hacer unos saltitos así en el sitio, sin hacer falta desplazamientos ni nada. Y ya estoy haciendo este snack de actividad física. De verdad, no tengáis vergüenza y menos en casa de hacerlo, ¿vale? Y por la calle, pues incluso pues cojo la compra y hago un desplazamiento un poco más rápido con la compra cargada. Pues todo eso son ideas interesantes, ¿sí? En cuanto a la fuerza, que hemos dicho que era una de las cosas más importantes, ¿sí? Tener en cuenta lo que os he explicado antes y, de nuevo, decir, depende del nivel de la persona que tenemos delante, depende de esta evaluación tan necesaria que se nos ha explicado Roge también, pues que al final el ejercicio tiene un principio, que es el principio de individualización, y tenemos que tener en cuenta pues que no se pauta lo mismo a todo el mundo, porque como hemos visto, pues carga interna, carga externa no es lo mismo, ¿sí? Pero para tener un poco los datos de base. Y aquí os enseño pues lo que serían los ejercicios básicos, teniendo en cuenta los patrones motores funcionales, ¿sí? Este mismo ejercicio, aunque fuera solo, ¿vale?, el primero de arriba a la izquierda, aunque fuese solo aguantarme unos segundos en la pared, pues para alguien ya puede ser un ejercicio de intensidad moderada, ¿vale? Entonces,
dependiendo de cada uno, ¿vale? Hay ejercicios que luego veremos en pacientes sintomáticos cómo los progresamos. Sí, pero aquí lo que os enseño es un poco los patrones básicos. Empujes, tracciones, y en el sentarse y levantarse tenemos dominantes de cadera, ¿vale? Y que podría ser este, por ejemplo, y dominante de rodilla, ¿vale? Y luego también transferencias de movimiento que nos ayudan pues a eso, ¿no? A mantener también la salud articular. Os enseño esta aplicación que utilizo yo, que lo que hace es detallar como de forma súper específica cómo tiene que colocarse esta persona, cómo tiene que ejecutar, cómo tiene que respirar, ¿vale? Y esto es una aplicación que va por vídeo también y que lo explica, ¿no? El paciente, entonces a mí me va muy bien para darles pautas a los pacientes utilizando pues algún soporte un poco audiovisual que ayuda mucho más. Y parece, ¿no?, que tiene incluso mejor respuesta que no darle un papelito con los ejercicios, porque además lo que hacen es registrarlo y decirme si han tenido una percepción de esfuerzo alta, baja, ¿vale? Entonces el aplicativo ya me deja hacer todo esto. Aquí os enseño otro vídeo, que también os pongo un enlace al tutorial, ¿vale? O sea, esto va a cámara rápida, pero este vídeo también está explicado pues, para que el paciente entienda cómo utilizar, por ejemplo, una banda elástica. Estas bandas son económicas, ¿vale? 6-7 euros y nos permiten hacer todos los ejercicios de los patrones funcionales, ¿no? No ocupan espacio, pues bueno, la idea está, ¿no?, de que con muy poco podemos trabajar la fuerza de resistencia muscular en casa. Y aquí un poco lo que os ha dicho Carmen, que es lo que hicimos en confinamiento, pues siguiendo las recomendaciones que nos dieron los compañeros de Fisiociencia, pues cada día hacíamos un vídeo donde pues utilizábamos perchas, utilizábamos tazas, utilizábamos pues unos panties para hacer de banda elástica, para que la gente cumpliera con estos mínimos de ejercicio a la semana. Voy a pasar ahora a la infección sintomática y antes de proponeros un poco lo que serían las pautas, deciros pues, bueno, que la OMS define como situaciones de gravedad pues, no grave, grave y crítico. Yo no os voy a hablar de la actuación que se hace en graves y críticos. Sí hay compañeros fisioterapeutas que trabajan en las UCIs y han sido esenciales en esta pandemia, ¿sí? Y que son expertos en la pauta monitorizada de ejercicio con el paciente incluso intubado, ¿sí? Entonces, bueno, nos vamos a quedar con el post, cuando el paciente ya sale del hospital, ¿sí? Y también con las afecciones no graves. Es importante que cuando estamos durante una enfermedad viral sistémica aguda, pues la actividad física que hemos visto antes, actividad física moderada o vigorosa, superior a los 3 MECH, pues no está aconsejada, ¿vale? Por lo tanto, aquí las cosas cambian. Y el inicio va a ser gradual tras las 2-3 semanas desde el cese de los síntomas. Por lo tanto, pues ya cambios que hay que tener en cuenta. Lo que más puede ser lo peor tolerado puede ser el ejercicio aeróbico y, como digo, tengo que luego volver a aumentar la intensidad de forma muy gradual, teniendo en cuenta pues, la revaloración del paciente, ¿no? Lo normal es que se pase de decúbito supino a sedestación y bipedestación, y ahora os enseñaré también algunos ejemplos. Como estrategias de autocuidado, pues siempre al paciente ya se les prescribe la pulsoximetría diaria más la frecuencia cardíaca, atención a la salud en general, descanso adecuado, el ejercicio que lo veremos y fijar metas alcanzables, ¿no? O sea que no vamos a querer mejorar si hemos estado muchas semanas hospitalizados, pues tenemos que tener al menos en cuenta que vamos a estar el doble de tiempo para progresar, ¿vale? Este dato del 96% en la pulsiometría, lo que se aconseja es que aunque no se tengan síntomas de disnea, pues es que se acuda al médico, al fisioterapeuta, profesional sanitario que le lleve el tratamiento para revisar, ¿sí?
Entonces, bueno, cuando ellos ya se les explica utilizar el pulso oxímetro, ya se les explica cuándo tienen que acudir a urgencias según cada caso, pues, y según cada persona. Y vemos un poco ahora, pues, de estas 4 opciones que teníamos, ¿no? De ejercicios de respiración, flexibilidad y equilibrio, fuerza, resistencia y capacidad aeróbica, cómo lo planteamos. Entonces, uno de los síntomas que más que se lleva peor en la vuelta, ¿no? A la recuperación de la actividad física es la falta de aire, ¿vale? Entonces, estos consejos se les tiene que dar a los pacientes cómo gestionar cuando tienen disnea, qué tienen que hacer, ¿no? Y eso es muy importante que sepan cómo actuar, ¿no? Entonces, estas posiciones pues, pueden ser de ayuda para recuperar, ¿no? El aliento y también para iniciar su trabajo de ejercicios respiratorios. Aquí os enseño otro vídeo, que es una compañera, ¿vale? También tenéis el enlace. Si has pasado la infección por COVID-19 en casa o estás en proceso de recuperación tras haber estado hospitalizado, este vídeo puede interesarte. Vale, ella hizo ese trabajo divulgativo para mostrar los ejercicios de respiración que se les pauta a los pacientes, ¿vale? Una vez han salido de casa. La primera parte es introductoria, Dando la barriga un poco esto. Y soltamos el aire lento por la boca con los labios fruncidos mientras notamos cómo se deshincha. Respiración dirigida en decúbito supino. Nos tumbaremos boca arriba. Debes tener en cuenta la siguiente. Es muy importante no sentir fatiga durante la práctica. Puedes empezar haciendo de 3 a 5 veces cada ejercicio. Bueno, no lo voy a pasar todo, pero quería que lo vierais y que tuvierais también, pues eso, el acceso, sí, porque son cosas que pueden venir bien a pacientes, ¿no? Entonces, está muy bien explicado y está basado en la evidencia científica. Entonces, bueno, un recurso bueno y útil para que el paciente pueda saber cómo trabajar en casa la respiración. En cuanto a los ejercicios de movilidad, flexibilidad, equilibrio, los consejos que se dan es que intentemos, cuando los pautamos para casa, si no tenemos también pues, habilidades de hacer según qué tipo de prácticas físicas, pues que se asemejen a las habilidades, perdón, a las actividades de la vida diaria. Es decir, si tengo que trabajar la movilidad de la cadera, del tobillo, de la rodilla, pues lo que puedo pautarle al paciente es que se ponga y se quite el calcetín varias veces, la posición sentado y que lo haga varias veces, en vez de hacerlo solo una, ¿vale? Pues que lo haga varias veces. Y así pues, por ejemplo, atándome el zapato o dejando cosas en un armario que tenga cierta altura, ¿no? Dejando los platos, por ejemplo, pues que sean actividades del día a día y que obligan al paciente a realizar estos movimientos articulares funcionales, ¿sí? Y ahora os enseño un poco la propuesta de ejercicios de fuerza, teniendo en cuenta un poco lo que os he dicho antes, que igual para vosotros este ejercicio, la percepción de esfuerzo que tenéis aquí es de 1/10 o incluso medio sobre 10, pero para un paciente post-COVID puede ser que este ejercicio suponga un esfuerzo muy grande. Por lo tanto, tener en cuenta esto, entonces siempre con control respiratorio y desde aquí pasaríamos, por ejemplo, a las opciones en sedestación, que según la tolerancia pues también iríamos poniendo algo de carga extra, como os ha dicho también Roge, con unos bricks o con unas botellas, o si no tengo banda elástica, lo que os he dicho, con unos panties. Es que hay cosas muy, muy básicas que no hace falta ni comprarlas, ¿vale? La silla, evidentemente es algo útil. Y por último, iríamos la fase en bipedestación, ¿sí? También siempre lo que os he dicho, con control respiratorio, y una manera de saber si el paciente está en el nivel correcto es que pueda hablar, pero que para hablar necesite como hacer algunas pausas, ¿vale? Como para recuperar un poco el aliento y seguir. ¿Bien? En cuanto a la resistencia aeróbica, simplemente deciros que sería lo último al final, porque cuando estamos trabajando la fuerza también
estamos estimulando esta capacidad de control respiratorio, por lo tanto nos iríamos a la última fase donde le proponemos al paciente que primero aumente lo que es el volumen, ¿vale? Sería, por ejemplo, los minutos, ¿sí? Y posteriormente aumente la intensidad, volviendo a utilizar, ¿no?, los volúmenes de la semana anterior, por ejemplo, ¿no? Que es una buena manera de progresar, ¿bien? Y teniendo en cuenta pues, que cada actividad tiene una serie de consumo energético, los METs, ¿no? Aquí esto es un ejemplo exagerado de METs semanales, pero para que veáis un poco cómo se hace el cálculo. Como os he dicho antes, los relojes de actividad pues, pueden ser muy interesantes para calcular estas cosas de forma mucho más sencilla, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Y en cuanto también a la percepción de esfuerzo en general, va a ser en fases iniciales más baja de lo que hemos hablado antes, ¿vale? Un 3, 4, la escala de Borg modificada, perdón, sobre 10, luego pasaríamos a las 2 o 3 semanas al 5 o 6 y acabar más de 3 semanas pues ya con el 7 o 8, ¿sí? En cuanto a la infección asintomática, hemos dicho que no hablaríamos mucho porque lo que requiere una infección asintomática ahora es el confinamiento domiciliario, ¿sí? Y evitar, evidentemente, pues, contacto o situaciones de posible contagio. Bien, entonces las pautas serían las que hemos visto. Sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que hemos dicho que había secuelas que no eran solo las más conocidas, sino que había afectaciones de otros órganos, así que, bueno, si estamos en un cuadro asintomático, pues bueno, controlar también en este sentido, pues si hay algún síntoma inesperado, ¿no? Y por último, no quería acabar sin hablar algo del long COVID, porque es una realidad que tenemos ahora también y que se sigue estudiando, pero bueno, estamos viendo casos de personas que tras más de 12 semanas, perdón, siguen persistiendo con los síntomas. Como el síntoma estrella es la fatiga, el agotamiento es discapacitante, dolor de cabeza, la disnea, ¿sí? Pero hay bueno, ya lo veis aquí, muchos síntomas que persisten a lo largo de las semanas y se dice pues, que de 1 de cada 10 personas que ha contraído la enfermedad pues está desarrollando este síndrome. Lo peor, digamos, en esta condición sería la fatiga y el malestar post-esfuerzo, que es una fatiga desproporcionada, evidentemente, a las capacidades que tenía este paciente. Y por ello es muy importante, ¿vale? Se pauta el control del ritmo, ¿sí? Aquí pues también podemos utilizar aplicaciones o calculadoras, ¿no? Pero tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos tolerando a lo largo de todo nuestro día y no pasarnos, ¿sí? Entonces, saber cuál es nuestro límite también. Por ejemplo, yo he estado realizando tareas del hogar 10 minutos y he estado bien. Y resulta que el día siguiente estoy 20 minutos y entonces al cabo de 2 días tengo pues este malestar post-esfuerzo, ¿no? Una sensación de agotamiento, de ostras, me he pasado, pues entonces tengo que regularlo, tengo que saber cuál es este límite de energía y no sobrepasarlo, ¿sí? Y la exposición va a ser mucho más gradual todavía, ¿sí? Pero hay muchos otros condicionantes que se siguen investigando y se siguen estudiando para atender estos casos, ¿sí? Bueno, hay que planificar muy bien las jornadas y en los descansos se dice evitar, por ejemplo, estar en pantallas, así evitar activar el sistema nervioso central y buscar pues, opciones de estiramiento, respiraciones, ejercicios que se toleren muy bien, una percepción de esfuerzo baja. Y aquí os enseño también esta infografía del doctor Cuesta Vargas, que un poco son estos consejos para conservar la energía, ¿no? Que ya se estaban dando en personas con pues, síndrome postviral, ¿vale? En otros virus. Entonces, bueno, tenerlos en cuenta para dar también a los pacientes pues que se debe planificar el día, se debe tener en cuenta pues que no tengan que hacer un sobreesfuerzo inesperado, ¿vale? Y de momento pues ir poco a poco aumentando de forma mucho más gradual
la exposición a las cargas. Os he dejado por último este también escáner, ¿no? Este código QR, perdón, con acceso a la descarga de estas fichas que hicieron la World Physiotherapy en conmemoración del Día de la Fisioterapia, que por cierto, felicidades, que hace nada fue vuestro día también. Y bueno, que son gratuitas, de libre acceso, explican, dan información de cara a los pacientes, ¿no? De las condiciones de la long COVID, las posibilidades de rehabilitación, pues eso, que es gratuito y creo que, pues, que también puede ser algo interesante a que accedáis. Para ya concluir y terminar, pues me gustaría dejar claro que lo que he dado son recomendaciones generales y que al final pues, se tiene que considerar muchos factores de cada paciente, que como hemos dicho la individualización es muy importante, hay aspectos socioeconómicos, hay historiales clínicos, hay medicamentos que pueden interferir, ¿no? en estas propuestas que os he dado y que también las tenemos que considerar. También decir pues, que, por suerte o por desgracia, pues todos tenemos acceso, casi todos no tenemos acceso a Internet y realmente pues, Doctor Google pues, es una herramienta que se ha utilizado mucho, ya se utilizaba mucho antes de la pandemia, pero ahora mucho más. Entonces, pues que a veces los que estáis pues eso, trabajando en farmacias, en centros sanitarios, como los fisioterapeutas, que también estamos muy en contacto con el pueblo, ¿no? Pues tenemos que desmentir muchas veces cosas que hay por internet e intentar pues también que si buscan o hacen búsquedas, intentarles enseñar dónde buscar y cómo buscar, ¿no? Para tener información que sea verídica y basada en la evidencia. También me gusta recordarles a mis pacientes, y eso también pues cuando algunos pregunten, ¿no? Si se ha pasado con el ejercicio, pues que a veces es normal que después de un estímulo nos sentamos algo más fatigados, que incluso tengamos agujetas, ¿no? Pero que es una fase, ¿no? de este ciclo de adaptación, que evidentemente la dosis tiene que ser la adecuada, igual que con los medicamentos, pero que luego habrá una sobrecompensación y es necesario pues también haber descansado, ¿no? Para volver así ir subiendo pues esta gráfica que a mí me gusta enseñarles, que es mejorar las capacidades, ¿sí? Si tenemos más capacidades que demandas, pues estaremos siempre en zona segura, que digo yo. Por lo tanto, pues animarles a eso, ¿no? A que aunque cueste un poquito a veces, pues es lo normal, ¿no? Que no siempre tenemos que estar a tope y habrá días que nos costará un poquito más, pero que luego cada vez iremos mejorando al mismo estímulo que nos estamos exponiendo. Por último, pues deciros que también me gusta explicar que los músculos son como un botón que tenemos en el cuerpo que de forma gratuita, ¿no? Nos da un montón de sustancias que regulan pues, el estrés, que regulan el sistema hormonal, que regulan pues, el organismo en general para prevenir enfermedades de todo tipo. Y a todos les digo, si lo tienes ese botón, ¿por qué no vas a pulsarlo? ¿No? Pues animarlos a pulsar el botón cada día y con poquito que sea hay que pulsarlo, ¿sí? Que no conocemos a nadie que se haya arrepentido de cuidarse y por eso pues yo siempre animo a cuidar de nuestra salud. Nada, gracias, perdón, lo he puesto en catalán, gracias por vuestra atención y espero que os haya sido útil. Pues muchísimas gracias, Clara, por tu charla tan amena, como siempre, tan didáctica, muy resumida y sobre todo eso que se puede, que podemos ponerla al día todos y que a ver si nos ponemos a trabajarlo cada uno de nosotros. Vamos a pasar a las preguntas, que nos queda ya poco tiempo. Nos vamos a ir turnando, si no, ¿a ti no te parece bien? Perfecto, me parece muy bien. Entonces, pues empiezo, por ejemplo, yo. A ver, pregunta una de las personas de nuestro auditorio que si existen ejercicios contraindicados para la salud. Clara, ¿qué opinas al respecto? Bueno, pues eso es
pues un tema que a veces da controversia, ¿no? Porque al final yo lo que siempre digo es que no son ejercicios contraindicados, sino igual personas que no están capacitadas, ¿no? para realizar ese ejercicio. Entonces, a veces se dan como informaciones que dan un poco de miedo, ¿no? De vigila no hacer esto, vigila no hacer lo otro, y eso lo que hace un poco es aumentar la fragilidad de las personas, por lo que hay que estar preparados para hacer según qué ejercicios, pero en sí, por ejemplo, el doblar la espalda, ¿no? Si es un hábito que yo hago cada día, y pues no tiene que tener ningún efecto negativo, ¿no? Por lo que a mí me gusta, pues siempre también, si tienen dudas los pacientes, que hacer una evaluación para enseñarles de lo que son capaces y hasta día de hoy y de cómo pueden mejorar partiendo de aquí. Pero de entrada, ejercicios contraindicados, pues es algo que como que tendríamos que eliminar del vocabulario, porque al final la idea es que la gente se mueva más y no menos, ¿sí? Muy bien, pues yo tengo una pregunta de un compañero para Roge. ¿Cómo abordarías un paciente que ha sufrido un proceso sarcopénico pero que no ha perdido peso o que necesita seguir perdiendo tejido graso? Bueno, pues yo creo que este contexto precisamente quizás sea uno de los contextos más habituales en pacientes con comorbilidad. Es decir, todos hemos escuchado que el paciente COVID persistente o con sintomatología aguda, pues con proceso de obesidad o determinados factores ha desarrollado sintomatología más aguda. Con lo cual es muy probable y muy factible que incluso habiendo salido de un proceso difícil de UCI o de un encamamiento muy grande, siga teniendo porcentajes de tejido graso muy grandes, por encima de un 25, 30, 35% de tejido graso, y que eso requiera o impida, entre comillas, o no sea conveniente generar procesos excesivamente hipercalóricos, ¿vale? En cualquier caso, yo creo que el proceso dependería mucho del estado en el que se encuentre el paciente en ese momento. Y vuelvo un poco a insistir, si es un paciente que tiene cierta movilidad, pues nos va a permitir trabajar con flujos calóricos más altos. Si es un paciente con cero movilidad, pues a lo mejor prácticamente tenemos que recuperarlo y no pensar exactamente en el tejido graso. En cualquier caso, y seguro que Clara está totalmente de acuerdo conmigo, las connotaciones del ejercicio en ese caso van a ser fundamentales, porque si yo establezco un patrón donde quiero perder tejido graso, como mucho, tengo que generar un patrón normocalórico, no me puedo ir a patrones excesivamente hipercalóricos. Entonces, me diría muy bien cuál es el diseño calórico, establecería un patrón de entrenamiento de ejercicio medido al milímetro y sobre todo cuidaría muchísimo la ingesta proteica, porque creo que es la clave para generar un contexto muscular adecuado. Eso sí, en un contexto de déficit calórico difícilmente se va a poder desarrollar mejoras a nivel muscular, salvo si hablamos de un paciente, como seguramente es el caso, desentrenado, con un proceso de atrofia muy grande y en el que el profesional de la recuperación y del ejercicio físico adquiere un parámetro, una importancia brutal. Y ahí es donde yo considero que debe haber una comunicación directa para que en todo momento no se esté dando excesos de ingesta y que se esté dando, por otro lado, soporte al entrenamiento que se está haciendo. Más o menos esa sería la estrategia. Totalmente de acuerdo a lo que ha dicho Roge, que sí, que además es que el entrenamiento que sería trabajo de fuerza, que a veces los pacientes tienen mucha tendencia a irse a como si el cardiovascular vamos a quemar, y no, ahí tenemos que hacer un trabajo de fuerza como lo que hemos hablado, porque además así, aumentamos el metabolismo y por eso es importante lo que has dicho tú, de que no haya un déficit calórico. Claro. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Están comentando algunas personas que están viendo el webinar si más adelante se podrá ver. Efectivamente, luego más adelante este webinar se pondrá en YouTube. Se podrá acceder a través de la página web del Consejo General y podréis verlo cuando queráis. Y en el caso de que no se puedan responder a todas las preguntas, luego se realizará un
un dossier de ruegos y preguntas que, como había comentado antes Aquilino, se pondrá también en la página web. Esta pregunta me ha parecido buenísima porque sería una pregunta que muy fácilmente haría yo, y es que muchas veces con el tema del ejercicio parece que nos falta motivación y ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Pues bueno, eso casi sí que es para todos, ¿no? Yo la respuesta a veces que les hago es que de entrada siempre cuando se prescribe ejercicio se tienen que tener en cuenta las preferencias, las posibilidades, ¿vale? Porque si a mí no me gusta lo que estoy haciendo, es muy probable que no sienta simpatía en ponerme a hacer ejercicio. Por lo tanto, hay que buscar cosas que nos gusten, ¿sí? Ponerlo incluso en una lista y decir, pues esto me gustaría aprenderlo, ¿no? O empezar a hacer esto. Y de entrada tener también siempre presente de que cualquier cosa nueva al inicio cuesta, ¿vale? Pero que es un poco, ¿no? Lo normal, y que siempre si tienes a alguien, por ejemplo, que ya hace algo parecido o está yendo al gimnasio o se va a caminar, pues que puede ser una muy buena estrategia de juntarte con alguien que te anime, ¿no? Y por eso también a la gente que hace ejercicio siempre les digo que animen a los otros, porque a veces nos faltan que nos estiren. Pero una de las cosas importantes también es, igual no siempre vamos a tener motivación, porque hay días que no estamos motivados siempre, pero sí tenemos motivos, muchos motivos para hacer ejercicio, por lo que igual que tenemos el hábito de lavarnos los dientes, pues es que es necesario, es que es así. Y las conductas de hoy en día a nivel social han cambiado, nuestros trabajos son mucho más sedentarios y es necesario, ¿no? Pues, compensar de alguna manera estos déficits. Entonces, buscad las cosas que os gusten, ayudaros de la gente que os estira, no os juntéis con los que no quieren hacer ejercicio, ¿no? Buscad los otros. Y unos motivos que podéis poner objetivos, pues es decir, pues voy a intentar hacer esta excursión, que eso ayuda. Tener un objetivo a largo plazo os va a ayudar mucho también a motivaros, ¿sí? Y luego estrategias también de pues, las aplicaciones, alarmas, cositas así, pues incluso posits por casa, ¿por qué no? Ponéis una pesa dentro de la nevera y cada vez que vayáis, pues os la encontráis, ¿no? Ahí ya un poco exagerado, pero bueno, ideas que no falten. Muy bien, Clara, me ha encantado tu respuesta. Pondré en práctica. Vamos a ver, una pregunta para Roge. ¿Crees que el abordaje de un paciente sano antes de contraer la enfermedad es el mismo que un paciente que presente comorbilidades? Bueno, pues todo va a depender de lo que entendamos por paciente sano. Si entendemos por paciente sano un paciente que previamente a contraer el COVID o digamos, un proceso de COVID agudo, que yo creo que al final es lo que nos trae un poco de que pase el corte, era un paciente que mantenía un nivel de actividad física relativamente normal, ya no digo que intensa, pero normal, que su porcentaje graso era normal y que no presentaba comorbilidades, probablemente, aunque el proceso haya sido agudo y dramático, y a pesar de que haya habido un proceso sarcopénico, lo que seguramente no haya habido es un proceso de infiltración grasa a nivel sarcomérico, donde haya habido una afección, digamos, por decirlo de alguna manera, crónica del tejido muscular, y seguramente la respuesta muscular de ese paciente sea totalmente diferente. Eso nos da un campo de trabajo distinto, y es que podemos trabajar con un contexto ligeramente hipercalórico porque seguramente sea el contexto que necesita ese paciente, y nos da manga ancha, entre comillas, para poder elegir y decidir seguramente texturas, alimentos y, digamos, que podamos pintar el cuadro o el lienzo en blanco y con los colores que queramos. Cuando hay comorbilidades, como hemos visto en la pregunta de antes, ya nos tenemos que atener primero al abordaje nutricional de las patologías base que tiene el paciente. Segundo, probablemente nos enfrentemos a un contexto muscular donde, si no ha habido más destrucción muscular, que es probable, el proceso de recuperación sea más lento porque el tejido muscular esté más dañado de antemano. Y tercero, pues probablemente no podamos generar contextos hipercalóricos que den un feedback
positivo y que aceleren el contexto de recuperación. Así que vuelvo un poco, entre comillas, a apelar al proceso de individualización, pero seguramente de base, y aunque partamos de los mismos estándares, yo lo abordaría al menos con otra mentalidad, entre comillas, menos conservadora al paciente sano y, digamos, más conservadora y más observadora al paciente con comorbilidades, al paciente de riesgo. Pues muchas gracias, Roge. Creo que no da tiempo para mucho más porque son ya prácticamente las 6. Como ha dicho anteriormente mi compañera Carmen, las preguntas que no ha dado tiempo, no os preocupéis porque se colgarán en un dossier en la página web. Yo no quiero despedirme sin informaros de algunas de las actividades de la Vocalía Nacional de Alimentación que os pueden ser interesantes y a las que os podréis inscribir. Un próximo webinar que vamos a tener en colaboración con la Vocalía Nacional de Titulares, Salud Pública, sobre complementos alimenticios, aunque todavía no tiene fecha. Sabéis que os podéis también inscribir en el curso nacional de formación continuada, aunque hoy, precisamente hoy, la inscripción estaba cerrada porque había un problema técnico, pero próximamente se resolverá y os podréis inscribir. Dado el éxito de la primera edición, pues el 18 de octubre comenzará la segunda edición de este curso nacional de formación continua sobre microbiota, probióticos y prebióticos. Importantísimo, enseguida, en esta semana o la siguiente, vamos a mandar ya a los colegios información para que os podáis inscribir en el Plenufar 7. El Plenufar 7, que tiene por título Valoración de la calidad de vida y del bienestar nutricional de la población. Es un nuevo plan de educación nutricional que es muy novedoso, tiene las bases de los anteriores, de los 6 anteriores, pero tiene cosas muy novedosas en el que, como siempre, los farmacéuticos nos vamos a formar para poder formar a su vez a nuestros pacientes, que esta vez van a ser personas sanas mayores de 18 años. Vamos a hacer una encuesta y vamos a tener una serie de resultados que vamos a poder utilizar en la farmacia, porque le vamos a poder dar un informe personal inmediato al encuestado, después de haberle hecho la formación, en el que se le van a dar de forma sencilla pues recomendaciones personalizadas y consejos nutricionales sobre su calidad de vida, sobre su actividad física, etcétera. Vamos con todas las encuestas a fabricar un algoritmo final que nos dará una información nacional por comunidades autónomas, por provincias, bueno, casi municipio a municipio, de la situación nutricional global y de calidad de vida de la población española. Y finalizado este Plenufar, esto es una novedad que no hemos hecho nunca en estos planes de educación nutricional, pues finalizado este Plenufar, de alguna forma va a seguir existiendo en el tiempo, ya que el algoritmo resultante de todas las encuestas, del que os acabo de hablar, pues va a quedar colgado para que lo puedan usar los farmacéuticos a lo largo del tiempo. Y bueno, pues evidentemente van a tener prioridad los que hayan realizado el Plenufar. Se va a solicitar la acreditación de este Plenufar y ya digo que a final de esta semana o la semana siguiente, con muy tarde, pues os vais a poder ya inscribir. Quiero dar las gracias a la Vocalía Nacional de Ortopedia y en persona de la vocal nacional, Carmen, porque lo hace todo mucho más fácil y es un encanto poder trabajar con ella. Quiero dar las gracias también a los vocales de alimentación que siempre están ahí. La verdad es que es un equipo muy potente del que estoy muy orgulloso y con este equipo se pueden hacer grandes cosas como estamos intentando hacer. Quiero dar gracias a los 2 ponentes. Han tenido realmente ponencias, los podría titular de magistrales. Quiero dar las gracias a los técnicos del Consejo General, especialmente a Antonio Vázquez, que hemos tenido una tarde fatídica de problemas. Pido nuevamente disculpas por no haber podido tener imágenes de los ponentes y de nosotros, de Carmen y mía propia. Y sobre todo, pues quiero dar las gracias a los asistentes a este
webinar y a los que habéis realizado preguntas. La verdad es que vosotros sois el motivo de que estemos todos aquí. Sin vosotros, pues nada de esto tendría sentido. Así que muchísimas gracias. Cedo la palabra a Carmen Mijimoye. Bueno, la verdad es que Aquilino me dejaba a mí la palabra para clausurar el acto y después de todas sus palabras no tengo tampoco mucho más que decir. Eso sí, darle las gracias también a él porque con él también las cosas son mucho más fáciles. También él lo dice porque es un buen amigo y eso ayuda mucho. Pero sí, he de dar las gracias a Antonio Vázquez porque la verdad es que yo creo que si no ha perdido 5 kilos en esta última hora, vamos, habrá perdido 2 por el estrés que le ha supuesto la organización del webinar. Muchísimas gracias a todos vosotros y espero veros dentro de poco en otra conferencia. Muchísimas gracias.